Muy buenos días, nos da muchísimo gusto saludarlos. Yo he andado un poquito resfriada y bueno, pues ahora sí que cuidándonos, cuidándome con estos cambios de clima, pero lo que más sorprendida estoy es que con mis sobrecitos de wellness, de Wellosophy, es una chulada y adicionado en la noche con mis omegas y astaxantina, súper bien y creo que ese temor a estar siempre alerta y no descartar obviamente a los médicos, pero sí, suplementándonos y complementándonos es, híjole, buenísimo. Comprobado, comprobado. Y bueno, ahora con este inicio de campaña 15 por ahí vienen los prebióticos, que eso también favorece muchísimo, muchísimo al intestino, que es el sistema inmunológico, donde más parte del sistema inmunológico se encuentra. ¿Por qué les platico esto? Bueno, bienvenido, soy Marisa Partida y la persona que te invitó, si es primera vez que te conectas, por allí te va a explicar esto si tienes algún interés sobre los productos, pero más que nada saber que estos cambios de vida saludable, además de la alimentación, de la suplementación, del ejercicio, del buen sueño, también es importante lo que es la lectura saludable. Y esto por eso lo escogemos. Y Daniel Goleman ahorita en su libro, en capítulo 11 habla sobre ese tema, mente y medicina. Y precisamente habla mucho sobre, al respecto de esto que les estoy platicando, del sistema inmunológico. Y bueno, él inicia este capítulo diciendo, ¿quién le enseñó todo esto, doctor? La respuesta fue instantánea, el sufrimiento. Y esto lo dijo Albert Camus y en el libro La peste, en esa parte, pues que a veces todo lo que experimentamos, pues es parte de lo que vamos aprendiendo. Hay cosas que no sabemos y sin embargo, pues en la vida lo vamos viendo. Este libro, como bien les ha platicado Laura y Azu, está escrito pues ya desde hace 30 años, pero es un libro a la vez muy ¿Me básico, escuchan? muy básico para lo que es la inteligencia emocional, como él lo titula. Y él habla, el primer ejemplito rápidamente para que Asu, que es ¿Me experta, escuchan, y Laura? también Laura les puedan complementar realmente a lo que este doctor se refiere. Dice que muchas veces pues hemos perdido esa empatía y esa es la tercera parte de lo que son los eh, temas que él aborda. Y esta tercera parte, pues habló de los enemigos íntimos, el manejo con el corazón y este título que es mente y medicina, porque ese contacto con terceros es bien importante la empatía. Y a veces puede ser que los doctores, aquí habla él de un doctor, una experiencia que tuvo con un doctor en cuanto le dijo que necesitaba, al hacerle unos análisis, de sangre, le dijo, bueno, no le voy a decir nada, simplemente lo voy a canalizar a citología. Y él para pronto, su mente empezó a divagar y así como que a pensar luego en cáncer, ¿no? Igual a muerte. Y todo esto pues lo alteró y mucha gente es muy sensible, muy sensible a este tipo de noticias. Y no solamente en medicina, también podemos nosotros tener colaboradores o incluso en nuestra familia, nuestros hijos, nuestra pareja, dar noticias así como sin darle un acompañamiento de empatía. Entonces, esto es lo que él aborda y bueno, que a mí me pareció formidable para poder aprender a sentir los sentimientos de la otra persona, cómo los va a tomar y poder ser lo más suave y delicado posible. Y bueno, aquí está Azu con un gustazo, Azu conectada desde Michoacán. Te damos la bienvenida. Gracias. Gracias, Marisa. Buen día. ¿Sí me escuchan bien? Tengo un poquito de problemas con internet. Un poquito bajito. Ah, ok. Voy a tratar de hablar más fuerte. Pues bueno, sí, como comenta Marisa, pues este caso que con el que inicia el capítulo de mente y medicina, pues tiene que ver con esa falta a veces, como dices, de sensibilidad de los médicos o a veces esa urgencia que tienen, ¿no? De atender a pacientes rápidamente, a veces en los sistemas de salud públicos, pues más complicado, o a veces
algunos médicos pues que solamente ven al paciente como una manera de generar como ese ingreso y a veces no vemos más allá, o sea, como que ellos me pagas, te doy la medicina, te doy la receta, tienes esto y ya, pero no hay como un seguimiento a que la persona que tienen enfrente no solamente es físico, no solamente es un cuerpo, sino que tiene que ver con que hay, todo está conectado, ya lo hemos visto, o sea, nuestro sistema, nuestra persona, pues es mente, cuerpo, alma, todo eso que a veces el médico no atiende, nada más se queda en los síntomas o en la enfermedad física. Entonces, el autor habla de que ya hay corrientes, hay muchas investigaciones que nos dan a entender o que concluyen que realmente la mente influye demasiado en el cuerpo, en el sistema inmune, como, bueno, hay dos como vertientes, ¿no? Como opuestas. Una, pues que rechazan totalmente que la mente influye. Y la otra, donde realmente es como el decir, es que la mente es como lo que causa la enfermedad, así como causa-efecto, ¿no? Que también eso es un error verlo como lineal, sino que hay que entender que es algo mucho más complejo, que sí influye, pero influyen otras cosas más también. Entonces, ya hay, como decíamos, muchos autores que va mencionando en el capítulo y algunas investigaciones de algunas universidades, donde van afirmando cómo realmente el sistema inmunológico se ve afectado directamente cuando hay alguna alteración en las emociones o cuando no hay una buena inteligencia emocional. Eh, por ejemplo, hay algunos, hay un estudio de ADER que habla sobre cómo el vínculo que está totalmente relacionado del sistema inmunológico con el sistema neuroendocrino. ¿Por qué? Porque realmente o sea, está totalmente conectado en el sentido de que cuando hay emociones, pues obviamente afectan, o sea, es como un ir y venir, ¿no? Del sistema inmunológico al sistema nervioso. O sea, que le manda señales, digamos que cuando hay estrés, pues le manda señales al sistema inmuno y viceversa, ¿no? Cuando el sistema inmuno le manda señales. Pero todo esto se ha ido investigando y se ha ido avanzando poco a poco la ciencia para entender cómo realmente el estrés puede llegar a ser una amenaza pues ahora sí que en cómo van a reaccionar mis células inmunes. Si hay tensión, si hay, por ejemplo, algunas hormonas que ya lo hemos visto mucho en el libro y en otros libros, como el cortisol, como cuando empieza a haber una tensión o hay esas hormonas adrenalina, noradrenalina, cómo van a afectar el funcionamiento de que si mis células inmunes que me tendrían que defender de cuando hay una amenaza, un virus, una bacteria, algo que se supone que me va a hacer daño, ellas tienen que reaccionar al defenderme y a evitar, ¿no? Que esto me afecte. Pero si hay estos niveles de cortisol y todo esto, pues obviamente va a hacer que mi sistema inmune baje y no haya esa defensa o no haya ese funcionamiento como debería de ser, ¿sí? Todas las emociones, ahora sí que tóxicas o que me pueden llegar a afectar más, el autor divide el capítulo en tres. La primera que menciona es la ira. Me llamó mucho la atención cómo, pues bueno, hay muchos ya doctores o gente que están en toda esta línea, en esta vertiente de entender el cuerpo o las enfermedades más allá de solamente la medicina tradicional. Y hay un cirujano ginecólogo de la Universidad de Stanford que habla sobre cómo él, cuando tiene que hacer una cirugía, no opera si la persona le dice que tiene miedo o está asustada. Porque, bueno, él explica que porque cuando una persona está estresada o muy asustada, pues puede haber mayor sangrado, puede ser más proclive a que tenga alguna infección. ¿Por qué? Porque como aumenta la tensión arterial, pues va a haber mucho más, pues sangrado, que es como uno de los mayores riesgos en una cirugía, y él lo hace hasta que la persona está totalmente serena. Pues fíjense cómo a veces pues los médicos van a lo que van, ¿no? Como que no pierden de vista como qué pasa con el otro, incluso, pues bueno, en eso es un proceso de cirugía, pero en un proceso de cualquier enfermedad, a veces no se dan cuenta de qué pasa con el otro, o sea, esa empatía de decir cómo está recibiendo el otro con la noticia que le estoy dando sobre su salud, qué pasa cuando yo le explico el proceso, que tal vez está asustado, que tal vez está nervioso. O sea, toda esta parte emocional no siempre se atiende y es muy triste porque
pues la persona no le va a dar lugar a veces a esas emociones porque no hay quien, o quien escuche, quien entienda, quien las, pues ahora sí que quien las trate, porque a lo mejor tú tratas la enfermedad, pero todo el proceso emocional que va a influir en la enfermedad no se está dando su lugar. Entonces, bueno, él habla cómo las emociones negativas realmente influyen demasiado en las enfermedades, en el desarrollo. Y en el caso, por ejemplo, de la ira, que es una de las que habla él al principio, ¿no? En el tema de cómo cuando alguien es muy irritable o cuando alguien tiene muchos episodios, o sea, o arranques de enojo, en qué influye o en qué afecta. Él habla de que el enojo es una de las emociones más dañinas para el corazón. Esto pues dice que es un poquito más común en hombres, las mujeres tendemos más a la ansiedad, al estrés, pero hacen varios estudios donde pues analizan, ¿no? La ira se refiere como a alguien que, pues dice que siempre tiene prisa, que está enojado, que está molesto, que tiene, como les digo, estos arranques, como sensación de hostilidad ante las cosas que suceden alrededor y que esto influye a que esté muy elevada la tensión sanguínea y entonces es más proclive a enfermedades cardíacas, más que es el mismo cigarro o cuando ya alguien tiene afecciones cardíacas o incluso el colesterol alto. Esto pues hay varios estudios que menciona, entre ellos está uno de la Universidad de Duke, donde precisamente hacen un test de hostilidad a personas que ya tuvieron afecciones cardíacas para ver qué tanto pudiera, ¿cómo se dice? Como repetir otro ataque, ¿no? Entonces estudian como a esas personas y se dan cuenta como cuando tienen mucho más riesgo o puede intensificar más el problema cuando la persona tiene mayor irritabilidad o mayor hostilidad en sus emociones. Entonces, bueno, a mí me llamó mucho la atención esto, como pues realmente podemos influir mucho nosotros al tratar este, este tipo pues ahora sí que de arranques o de emociones, hacen, por ejemplo, como les decía, este tipo de estudios. Uno es el de la Universidad de Stanford, que analizan un grupo de 1,100 personas que ya tuvieron un ataque y se le da seguimiento por 9 años para ver qué riesgo tiene de nuevos ataques. Entonces se dan cuenta que hay mucha mayor probabilidad de que repita, como les decía, un ataque a alguien que tiene este tipo de emociones como la irritabilidad. Y hay otro estudio, por ejemplo, de la Facultad de Yale que analiza 999 personas, le da seguimiento a 10 años y se da cuenta como conclusión, igual que tiene 3 veces más probabilidades de repetir un ataque las personas con estas características que las personas que son más tranquilas. Entonces, bueno, creo que no hay como mucha duda en cuestión de cómo realmente influyen esas emociones ante nuestra salud como un ataque. O sea, me llama mucho la atención porque ellos hacen después como un curso para que la gente que ya tuvo estas problemáticas puedan tener un mejor manejo de sus emociones. Entonces, habla como hay, por ejemplo, un entrenamiento de un grupo en el que precisamente el entrenamiento es inteligencia emocional. O sea, les enseñan cómo pueden ayudar a que los pensamientos negativos que pueden surgir ante una situación, evitar que los lleve a un ataque de ira. Y otra de las líneas que trabajan es la parte de la empatía. O sea, o sea, realmente la empatía nos puede ayudar muchísimo a evitar molestias hacia el otro y evitar en algún momento, fíjense, en este tipo de grupos, que repita un ataque del corazón. O sea, no es cualquier cosa. O sea, decía que los grupos, pues ya la gente de alguna manera sabe que si no trabajan esto, pues te va a llevar a la tumba, ¿no? O sea, como que no hay como, este, duda de que muchos quieran trabajar en esta línea. Y, y pues bueno, ahora sí que el, totalmente está como relacionado, como les decía, no es causa-efecto, como que ay, me enojé y me dio un ataque, no. O sea, pero es como una influencia muy importante
que han encontrado en todos estos estudios que la gente que tiende a haber tenido un ataque al corazón normalmente viene de alguna situación fuerte o alguna molestia en su entorno. Incluso hay otro de los estudios que hacen, lo hacen con grupos de matrimonios para revisar también qué tanta tensión hubo, qué tanta problemática y cómo esto se nota o influye para que alguien pueda llegar a tener una afección cardíaca de este tipo. Entonces, eso en el tema de la ira y también habla en el tema de la ansiedad, que esto es un poco más común, habla en mujeres, como también está muy relacionado cuando alguien está viviendo en tensión o en estrés constante, cómo esto va a debilitar definitivamente mi sistema inmunológico. Y entonces puede venir algún tipo de afección. Entre ellos menciona desde un cáncer, metástasis, diabetes, colitis, infartos, está el miocardio, muchas otras enfermedades que puedo yo, pues ahora sí que evitar al poder yo trabajar esas emociones que de repente pueden desbordarse o no dársele un lugar adecuado. Entonces, pues bueno, creo que hasta aquí voy a ver en esta parte del capítulo. Igual si algo se me fue o algo, pues ya, continúo. Muchas gracias. Muchas gracias, Asu. Pues sí, importantísimo. Y creo que esto que nos está platicando el doctor Goleman no es una novedad para todas. Creo que ya todos estamos convencidos de que la salud tiene que ver mucho con nuestro estado emocional, nuestra inteligencia emocional, pero obviamente hace 40 años o 30 y tantos años que se escribió el libro, todavía no había tanta evidencia. Hoy sí ya la hay. Entonces, de repente cuando estás leyendo dices, no, pero esto ya no sucede, pero en ese momento lo que él estaba de alguna manera manifestando es, hay que poner más atención en la persona que está cuidando a los enfermos, sobre todo en primera instancia el médico que da un diagnóstico, porque muchas veces la cultura que tenemos es me dan un diagnóstico de cáncer, inmediatamente mi cerebro dice, me voy a morir. Y aquí nos tiene que quedar muy claro que un diagnóstico no es una sentencia de muerte, ni tampoco es un veredicto, tiene que pasar así. Y eso es lo que él nos platica en la siguiente parte, cuando nos habla también un poco de la depresión como un factor que afecta muchísimo al sistema inmunológico. Y aquí me gustaría hacer una pequeña pausa para que nos quede claro y entendamos bien por qué decimos que el estar estresados nos va a provocar un problema de salud. Cuando nuestro cerebro percibe que estamos complicados con algo, que algo nos está, eh, nos puede afectar en nuestra integridad, es una cuestión de vida o muerte. En la época de las cavernas, eso sucedía porque había algo muy importante, pero ahorita nuestra cabeza puede estarse preocupando porque el dinero no me alcanza, porque cambiaron al presidente, porque el trabajo, porque me corrieron, por el divorcio. Y en ese momento que yo estoy con ese montón de pensamientos, estoy estresado, se produce el cortisol, que es uno de los factores que también llevan al estrés. Nuestro sistema todo nuestro sistema nervioso entra en una alerta y entonces se suspenden muchísimas de nuestras funciones y eso es lo que nos tiene que quedar claro. ¿Por qué nos dicen que estar estresado me hace daño? Es que todo el estrés me hace daño, pero si nos queda claro que el estrés pone en alerta nuestro cuerpo y dice, para el sistema inmunológico, deja de dormir, no te preocupes por las cuestiones reproductivas, no hagas relaciones porque mi cerebro está tratando de rescatarme del peligro y muchas funciones, entre ellas el sistema inmunológico, se detiene. No, al cuerpo, ¿qué le va a importar estar pensando en una gripa si tengo frente un problema real que está tentando contra mi vida y me puedo morir al instante? Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Por eso él nos pide que aprendamos a relajarnos, que tengamos más inteligencia emocional, porque en la medida que entendemos que ese pensamiento que aquí él le dice mucho la mente, es que la mente nos juega y nos pone, entendamos por mente los pensamientos. Entonces, mis pensamientos me están llevando a que esté alterado, a que esté pensando en problemas y obviamente me van a afectar a mi salud porque mi sistema inmunológico
no está trabajando, no es importante. Entonces, en esta parte hay mucha gente, regresando un poquito a lo del libro, que también el vivir en depresión, no tener un motivo de vida, algo por qué vivir, también nos va a llevar a que se aumente los resultados negativos ante un diagnóstico, ante una enfermedad. Y nos habla, por ejemplo, de mujeres que tuvieron cáncer de mama, que le quitaron las mamas, que tuvieron metástasis. Esas personas que estaban solas en su soledad, que no se sintieron acompañadas, tenían muchísima más probabilidad de que la enfermedad avanzara y llegaran a morir. Entonces, el estar solos, el sentir que no puedo con la situación, que no hay quien me acompañe, nos puede llevar a que esto se vea alterado. Eh, los médicos, si tienen sentimientos positivos hacia el paciente, si es esa parte de persona humana, él dice, la medicina humana ayudaría mucho a que nuestros pacientes salieran más rápido. Y yo ahorita pienso, por ejemplo, en un seguro social, en un lugar, en un centro médico, pues la verdad es que no tienen tiempo, es rapidito. Aquí cuenta la historia de varios pacientes que llegan, entran con el doctor, les hacen estudios, los meten a las cámaras, hora y media de estudios y demás, y en cuanto sale el doctor le dice, "Ah, no tiene nada", y se van. Tú en esa hora y pico que estás en el estudio, que estás en el escáner, tu cerebro está piense y piense, y será esto, y será grave, y me iré a morir, y será... Y el médico llega y sin ninguna sensibilidad nomás te dice, está bien, no hay nada. Se sale y se va. Claro que esa persona va a quedarse con muchas inquietudes, no es suficiente. Entonces, aquí es un llamado a las enfermeras, al médico, quisiéramos una pequeña pausa para poder explicarle a nuestro paciente, porque a lo mejor el no explicarles y que se queden con ese rum, esos pensamientos, podría generar que eso que traen se acelere. ¿Por qué? Porque esos pensamientos recurrentes que ya lo hemos dicho van a estar generando estrés, van a estar generando que se sientan aislados y nuestro sistema inmunológico va a estar bajito y la enfermedad puede avanzar. Y a lo mejor no es tanto por lo que yo traigo, sino porque me lo estoy generando a través de lo que pienso. Y aquí es importante que ahora sí estamos bien conscientes y si se ha verificado que nuestros pensamientos hacen que nuestro cerebro, en este momento, lo que yo pienso para mi cerebro está pasando. El cerebro no sabe del pasado ni del futuro. Si él está pensando, estoy enfermo, es grave, es esto, estoy produciendo sustancias que me llevan a continuar enfermo y hasta agravar la enfermedad. Por eso nos dice que es importantísimo aprender a relajarnos, y sería buenísimo que nos dieran inteligencia emocional, que es todo lo que nos ha venido diciendo durante el libro. El precio del pesimismo es fuertísimo. Si nuestro médico no nos ayuda dándonos una explicación y yo mismo estoy con esos pensamientos, seguramente voy a seguir muy enfermo. ¿Cómo nos pueden ayudar nuestros amigos? ¿Cómo puede suceder que el grupo con la gente que nos rodea nos pueda ayudar en esta enfermedad? Pues con ese grupo de apoyo, escuchando. Escuchar es un factor que ayuda muchísimo en las cuestiones médicos y en cualquier tipo de situación que tengamos, porque vamos a hablar y el hecho de hablar hace que mi cabeza como que esté pensando, estructuremos más los pensamientos y es buenísimo la terapia y a veces por eso las mujeres tienen menos problemas porque lo hacemos mucho con las amigas, mientras que los hombres se lo guardan, no suelen hablar tanto. Aquí nos marca varias ocasiones donde dice que los infartos en los hombres muchísimas veces son más, eh, se vuelve a repetir en una segunda vez más pronto y pueden ser fatales porque normalmente no tienen este grupo de apoyo y las mujeres que sí presentan un primer infarto, como normalmente están platicando y tienen su grupo de amigas, puede ser que no suceda tan fácil y tengan más fuerza, más energía, su cuerpo se vea recompensado por ese grupo de apoyo con el que puede compartir y no llega tan fácil o se retarda mucho más el segundo ataque que podría llevarlos a la muerte. Entonces,
Es importantísimo el sentido que le demos a las palabras. No es lo mismo que yo me sienta aislado, que nadie me hace caso, aunque yo tenga familia, y aquí es una cuestión subjetiva. Si yo pienso, estoy solo, nadie me hace caso, no me quieren, aunque esté dentro de un grupo, a esas palabras, esa creencia que yo tengo me puede llevar a seguir enfermo. Nos dice, por ejemplo, también que las gentes que les trasplantaron algún tipo de órganos, médula ósea aquí en especial, el 54% de las personas que fueron trasplantadas, que contaron con un grupo de apoyo, sobrevivió, mientras que la gente que lo vivió en soledad va para abajo y llega a morir. También nos comenta que los problemas de trabajo, de dinero, las pérdidas, sobre todo, muere alguien y en un año tenemos varias cosas que se nos juntan. Nos da el infarto y hay una gran relación con la manera en cómo estamos manejando nuestras pérdidas, ya sea del trabajo, ya sea de salud o una pérdida real porque alguien murió. Entonces, importantísimos las relaciones, el apoyo emocional nos va a ayudar a sanar muchísimo. Y aquí nos habla también de otra terapia que usan algunos psicólogos, algunos terapeutas, y es el escribir. Hoy cuando vamos con el terapeuta nos dice, a ver, escribe, hazme una lista de lo que te está afligiendo, hazme una lista. Es algo que estamos usando mucho. ¿Por qué? Porque el hecho de escribir hace que mis pensamientos se ordenen y me ayuda muchísimo para sentirme liberado y sentir que estoy haciendo algo. Entonces, escribir es parte de una forma que nos puede ayudar muchísimo a sanar ese estrés, esa represión, esa ira en la que estamos metidos y que nos está afectando en nuestra salud. Lo del cáncer ya les dije. Y lo que pasa es que nos da muchos ejemplos en el libro, en realidad es muy repetitivo y todo el tiempo nos está diciendo que es nuestra actitud, nuestra relación de cómo enfrentamos el diagnóstico que nos dicen, si podemos salir adelante o no. Y aquí recordemos que nuestros pensamientos están basados en creencias y muchas veces se nos olvida que la enfermedad es parte de la vida. Y estamos en un mundo, esto no viene en el libro, y es otra parte. La enfermedad es parte de la vida y estamos en un mundo que estamos corriendo, queriendo siempre estar sanos. Y la enfermedad nos conecta con nuestra esencia vulnerable y nos hace recordar que tenemos que vivir cuando estamos sanos. Y estamos en una parte donde hay que evitar pensar en la muerte, hay que evitar la enfermedad, pero cuando nosotros abrazamos ese diagnóstico, esa enfermedad y decimos, ¿qué hago con esto? ¿Con quién me puedo conectar? La gente que sana muchas veces es aquella que dice, pues me dio un espacio para pensar que no he convivido tanto con mi familia, que tengo muchos resentimientos, que debería de hacer algo más con mi vida. Esa gente que hace algo con esa enfermedad, con ese dolor por el que está pasando, son los que llegan a vivir más tiempo, incluso a que la enfermedad se vaya. Y las personas que están pensando en el qué pasó, no es posible, porque a mí están en el resentimiento, esto me pasó porque me hicieron, porque me dijeron mi mamá, mi papá, el abuelo. Cuando yo vivo en el resentimiento, en la ira, la enfermedad persiste. Entonces, aquí es importantísimo que revisemos nuestras creencias. ¿Qué pienso de la enfermedad? ¿Qué pienso de la muerte? Cuando yo acepto que la muerte es parte de la vida, que la enfermedad me va a dar una experiencia, puedo decir más relajadamente qué voy a hacer con esto y salgo adelante. Cuando yo me permito que la gente que está a mi alrededor se acerque a mí, me abrace, me diga que me quiere, que está al pendiente, es muy probable que pueda salir más fácil que si me trato de hacer muy fuerte, no pasa nada, yo estoy bien, a mí que no me digan, porque en ese momento que yo no acepto que me estoy sintiendo mal, estoy cerrada y mi cabeza seguramente trae el rum rum, pero no lo expreso y evito ese contacto cariñoso de la gente que está a mi alrededor. Entonces, la enfermedad
algún padecimiento que tengamos puede ser ese espacio para que la gente que está a nuestro alrededor nos demuestre lo importante que somos para ellos. Entonces, vamos atendiendo nuestra enfermedad, a este diagnóstico que nos dieron, pero siendo un poquito más inteligentes. Abracemos lo que nos está pasando, aceptemos de alguna manera, a veces es difícil con alguna enfermedad, pero si pasamos esta parte de aprender del dolor y de la enfermedad, va a ser muchísimo más fácil salir adelante. Esta parte no la dice el doctor, pero ya es algo que nos lo están diciendo muchísimos terapeutas más adelante en esto, en los más nuevos. Incluso él dice que la medicina debería de ser más humana y hoy tenemos a los médicos que les llaman medicinas funcionales o médicos que están tratando de integrar al ser y que dicen, no nada más es necesario ir con una persona a que nos diga qué tenemos, sino hay que ver nuestras relaciones, hay que ver nuestra parte espiritual, nuestra parte, todas las facetas que tenemos, la dinámica social, todas nuestras dimensiones y no vernos como un ser aislado nada más en el cuerpo, sino en todas nuestras facetas. Y pues entonces los invito a que hagamos esta parte y recordemos que la compasión no solo consiste en tomar de la mano a esa persona que está a nuestro lado, nada más como la familia, sino también los médicos y los personal que los atiende. Sería muy padre que los médicos dejaran de ver al paciente como un número, como un ingreso económico y se dieran cuenta que atrás de esa enfermedad hay un paciente, una persona que está necesitando de un diagnóstico y de una aclaración más humana, más que no te pasa nada, ahí te vas. Es interesante y recordemos que pues al final de cuentas la salud está mucho en nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo para estar saludables? Y yo creo que Gracias. hasta aquí, Marita. Gracias, Laura. Excelente, excelente. Por aquí están participando en el chat y Katia nos comenta, una cosa es la teoría, que nos digan que nuestras emociones nos afectan, pero lo ideal es recibir apoyo de un psicólogo que sabe orientarnos. A veces pensamos que no necesitamos ayuda y con algunas sesiones podríamos salir beneficiados. Gracias, Katia, exacto. Y Roberto dice, el dolor es piedra angular de crecimiento. Nos fortalece, así es, Roberto, también. Y bueno, ahora sí que el saber que cómo los valores son tan importantes y bueno, desde hace más de 50 años en los colegios, en las escuelas han quitado mucho esta parte y bueno, nosotros como padres, como amigos, como líderes o como personas que tenemos un entorno, ser apoyo y los valores es una parte fundamental. Esto que decía Laura, la compasión, realmente es tener misericordia, tener empatía, tal cual son sinónimos. Y solo pues ahora sí que Dios nos da esa fortaleza y esa templanza y sí, compartirlo con los demás y empezar por nosotros mismos y por los nuestros en casa, así como compartirlos con los médicos que son colaboradores de la salud. Y por último, Malú nos está participando. Yo como sobreviviente de cáncer puedo afirmar que el El deseo deseo. de vivir es medular para salir adelante. Muchas gracias, Malú, por tu comentario y muy cierto. Laura, también a su Muchísimas gracias. muchísimas gracias por su apoyo, por su participación, sus comentarios que nos enriquecen y nos ayudan mucho. Gracias a todos ustedes por conectarse y nos vemos primero Dios la próxima semana. Hasta pronto. Que tengan bonito fin de semana. Bye bye. Bendiciones, Malú, para todos. Gracias, Bye. buen día. Bye. Gracias, buen día. Gracias, Perla. Ujú.